Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que apoya la continuidad de nuestro presidente y líder Luis Abinader en el poder político. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. La verdad es que tu familia dominicana siempre podrá comprobar la verdad, no mi verdad, que expresamos aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, en esta tribuna que lucha contra la corrupción del pasado y la corrupción que pueda surgir en el presente. Hoy, tú y yo hemos podido comprobar una decisión que ha tomado la Corte Penal en la primera sala, que ha anulado una decisión que había favorecido a los imputados en la compra de los aviones Super Tucano, es decir, de la empresa brasilera Embraer, que dijo y reveló que dio 3.5 millones de dólares en soborno para políticos, para militares y para empresarios en el gobierno desgobierno del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina. Ese que no quiere opinar sobre ese acontecimiento que él ordenara, porque siendo presidente de la República ordenó comprar esos aviones y luego que lo compró lo justificó diciendo que era una compra fabulosa y excelente. Y era una compra lleno de corrupción que hasta la propia empresa fabricante de los aviones militares Super Tucano reveló todos los sobornos que había concedido a dominicanos. Y es posible que Fernández piense que el pueblo dominicano no quiere saber la explicación que él tiene que dar por esos sobornos en la compra que él ordenara de aviones militares. Es la misma posición que asume este irresponsable de la política dominicana, que fue presidente por 12 años, un desgobierno corrupto donde implantó el mecanismo de corrupción para quedarse por 44 años, decía él, en el poder político. Es decir, cuando se apoderó del Poder Judicial, incluyendo Ministerio Público, cuando nombró al Ministerio Público a los miembros del Comité Político y del Comité Central del PLD, partido en el que él por 20 años fue su presidente. Pero también se apoderó de la Suprema Corte, nombrando presidentes, miembros del Comité Central y del Comité Político, y a jueces también. Hoy, en la República Dominicana, todos nosotros, en estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, no importa quién la cometa, hay que sancionarlo. Los 20 años de esos que se robaron el dinero de nuestros impuestos y que tienen que responder ante jueces honestos, Ministerio Público que no conculca derechos, ni tampoco persigue por política a nadie, sino cumplir con la ley. El que sea inocente, declararlo inocente.
Pero los ladronazos que devuelvan lo robado, no solamente lo deseamos nosotros aquí en Aeromundo, es una obligación de ley. Y quienes fueron sus presidentes, como Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde que no va a rendir cuenta de un patrimonio multimillonario que hizo desde el poder, que no va a rendir cuenta de cómo hizo su fundación multimillonaria. Y aquí el que se roba un pollo va a la cárcel. Y si te roba una computadora también. Y si te roba en una casa y entras a robar también. Y los que se roban millones de nuestros impuestos no podemos rendir cuenta. Y cuando están devolviendo millones, miles de millones, no lo hubieran podido devolver si tú y yo, familia dominicana mayoritariamente, no hubiéramos llevado a la presidencia de la República a un presidente honrado como Luis Abinader, que demuestra que no se asocia con la corrupción ni con el robo y que no tiene amigos para permitirle eso. Tiempos de dar explicaciones y se acercan que Fernández tendrá que dar explicaciones de esos 12 años, Danilo Medina también 8 años, y todo aquel que le haya robado al dinero de los impuestos de todos nosotros tendrá que devolverlo y enfrentarse al lavado de activos. Esperemos, pues, y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, un líder político experimentado, que es presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que patrocina y apoya el continuismo, es decir, la reelección del presidente Luis Abinader por 4 años más, igual que nosotros. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que patrocina la continuidad en el poder político de nuestro presidente y líder, Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, responsable y presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que patrocina la continuidad del presidente Luis Abinader en el poder político. Don Tomás Hernández Alberto, un político de experiencia como usted, ¿cuál es la visión que tiene de estos casi 3 años de la administración del presidente Luis Abinader? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, permítame agradecer la invitación a este espacio que ha hecho historia en el mundo del periodismo democrático en la República Dominicana. Miles de dominicanos en todas partes, en la República Dominicana y en el mundo, esperan esta hora, los domingos, para esta cita que usted tiene con el pueblo dominicano. Gracias, don Tomás. Debo decirle, don Guillermo, que estamos a punto de cumplir 3 años de gobierno. Todavía nos quedan 2 meses y medio. Pero ya el presidente Luis Abinader tiene una impronta de accionar que sencillamente resulta admirable. Él prometió durante la campaña un ministerio público independiente. Su primer decreto fue el nombramiento de la magistrada Miriam Germán, excelente jueza que fuera de la Suprema Corte de Justicia y con una impronta de honestidad probada. Así es. Al frente de esa situación. La pandemia fue el sello de inicio. Luis gana durante la pandemia y su primer año de gobierno, Luis elimina prácticamente la pandemia. El mundo entero reconoció su trabajo cuando estuvo entre los 3 presidentes del mundo, que le puso punto final a la pandemia, que ahora es fácil, pero que en aquel momento llenaba de ansiedad al pueblo dominicano.
el mundo económico se había derrumbado. Mucha gente habla que después de Ucrania realmente se derrumbó con la pandemia. Y lo de Ucrania sencillamente le puso el tapón a la situación. Es decir, esa es la realidad. ¿Y qué ocurrió en la República Dominicana? Antes que ningún otro país, comparado con los países latinoamericanos. En la República Dominicana, en el 20 hubo un descenso total de la economía en la República Dominicana, bajó hacia abajo, 6 puntos. Y ya en el año 21, ya el presidente Luis Abinader había logrado un crecimiento de 12.3% de la economía nacional. Prácticamente ya haciendo la economía casi normal. Ya en el 22 sencillamente se cogió el ritmo y fue la economía que más creció en América Latina, comparada solamente con Panamá. Pero usted se toma el mundo del turismo. En el mundo entero había una situación de crisis total. Y la República Dominicana, ahora ya en el 23, ha recibido más turistas, alrededor de 1,5 millones de turistas más, que lo que se recibió en el último año normal que hubo, que fue en el año 19. Es una verdad muy grande esa. Y ya en el 22 ya había sobrepasado, y ahora con más de 1,5 millones aproximadamente, antes de que concluya el año. Y usted se pone a ver el mundo del comercio y de la zona franca. Don Guillermo, casi 1 millón de dominicanos perdieron su trabajo. Y ya en el año 21, antes que terminara el 21, la totalidad de la zona franca habían sido recuperadas. Y ya en ese tiempo se consiguió un crecimiento de 300,000 empleos más en la zona franca. Usted se va al mundo agropecuario. En el mundo agropecuario, este país no ha sufrido desabastecimiento nunca. Es decir, a pesar de la inflación que se produjo como consecuencia de Ucrania, la crisis económica fue antes, pero la inflación comienza con la crisis de Ucrania, por la alza de los costos de transporte en el mundo. ¿Y qué hace Luis Abinader? Lanza la tasa cero para las importaciones de materia prima para la producción del país y de productos terminados. Ahora es facilísimo verlo. Ahora, usted recuerda que la oposición dijo que en este país iba a haber una hambruna, solamente si se aplicaba eso. ¿Y qué dice el Banco Central? Que en este momento la República Dominicana, la tasa de inflación que tiene está casi llegando al punto óptimo, es decir, a 4 puntos. La tuvimos en 10.5 y ha habido un descenso consecutivo. La estabilidad macroeconómica ha sido excepcional. ¿Y excepcional por qué? Porque ha habido una valoración del peso dominicano. Usted se pone y mira el renglón que tiene que ver con lo referente a las facilidades que se le ha dado al pueblo dominicano. Cuando Luis Abinader llegó, aquí había una cobertura de salud que no llegaba a un 70%. Hoy en día el dominicano que no tiene seguro de salud es porque no ha hecho la diligencia, porque fue la primera medida que tomó Luis Abinader. 2 millones de dominicanos lo tienen hoy. 2 millones adicionales, es decir, ya los dominicanos es universal. El seguro aquí es universal, don Guillermo. Los más pobres tienen derecho a seguro, todos. Y ahora tengo entendido que el presidente viene con la posibilidad de que las trabajadoras domésticas puedan tener la seguridad social. Entonces, don Guillermo, estamos frente a un presidente triunfador, un presidente que ha actuado frente a Haití con responsabilidad. Y déjeme decirle, las circunstancias más difíciles que ha tenido la República Dominicana en su relación con Haití ha sido justamente estos 3 años. ¿Por qué? Porque en Haití no hay gobierno, en Haití no hay orden establecido. Por lo tanto, la situación más difícil, bandas acabando con Haití y el presidente construyendo un muro que ha ido siendo prácticamente avanzando. Pero ¿qué hace el presidente también en ese momento con relación al plano de Haití? Que le declara al mundo que la República Dominicana no puede cargar con la responsabilidad de los problemas de Haití. Así es. Y eso ha tenido beneficio. Ya en los foros internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez,
viejo amigo del doctor Peña Gómez, se pronunció en favor de que en Haití haya una solución internacional y no de la República Dominicana. Es decir, es un hombre que ha estado atento a todo, pero al mismo tiempo el hombre mira hacia los más pobres. Encontró una seguridad social, es decir, bonos y bono gas y tarjeta. ¿Y qué hizo? Programas sociales para ayudar a la gente. ¿Y qué hizo? Lo duplicó. Lo duplicó la cantidad de 800,000 a 1.600.000, don Guillermo. Pero le duplicó también la cantidad de recursos que recibían. Es decir, ¿cuándo habíamos tenido un presidente tan pendiente de la Bueno, y situación? en el campo de la honradez tenemos hoy un presidente honrado, un presidente que no tolera la corrupción, la condena a la pasada y no se la permite a nuestros funcionarios, a nadie. El cambio más fundamental que se ha operado en la República Dominicana. Usted y yo tenemos cierta edad y nosotros sabemos que en la República Dominicana los presidentes se cuidaban fundamentalmente de que creciéramos en democracia, es decir, en esquemas electorales. Pero uno llegaba al poder y era serio si quería, porque no había seguimiento a las acciones que se hacían desde el Estado. Y por eso esta gente bellaca del Partido de la Liberación Dominicana y ahora Fuerza del Pueblo, pero que es la misma cosa, como suele usted decir, esa gente han tenido que empezar a explicar qué fue lo que hicieron. Porque la verdad es que inventaban muchísimas cosas, inclusive algunas de ellas positivas, pero era buscando dinero, buscando negocios. Se lo llevaron todo en las manos. 20 años de corrupción pública y privada. Así 20 años que lo encabeza el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que se apoderó del Ministerio Público, del Poder Judicial. Es decir, que estableció los mecanismos de robo al dinero de los impuestos del pueblo dominicano. Es decir, esa corrupción de 20 años y que no quiere rendir cuentas. En el año 1995, ese hombre que cree que la gente no conoce su historia, se atrevió a decir que la corrupción se llevaba un 30% del presupuesto nacional. Parecería como que estaba pensando terminar con la corrupción. 20 años de corrupción. Sácale el 30% de lo acumulado en 20 años en presupuesto y usted verá que se trata de billones de pesos que quedaron en las manos de los corruptos en la República Dominicana. Si eso no hubiera ocurrido en este país, ya fuera un país desarrollado, don Guillermo. Le robó el desarrollo a los dominicanos. Y ahora usted ve la situación con el azúcar, que hay dificultad con los precios. ¿Quién fue que desbarató todos los ingenios? ¿Quién fue que lo cedió por chile? ¿Quién fue que lo dilapidó? Y las empresas del Estado, ¿quién fue que la vendió por centavos? Ese es Leonel Fernández Reina. Todo ahora se puede saber porque ahora la transparencia es obligatoria. Es decir, tenemos un gobierno transparente que da cátedra de que cuando ha habido algún funcionario cercano que haya hecho, aunque sea, le ha picado el ojo a la corrupción, porque realmente, si usted averigua mucho, han sido casos que no son casos tan fundamentales, pero inmediatamente los separa. No hay vaca sagrada, don Guillermo. Así es. Él dijo, no habrá vaca sagrada. Tengo amigos, pero no socios. Todo eso lo ha aprobado. Sí. Don Tomás Hernández Alberto, su movimiento, es decir, un movimiento patrocinando reelección o continuidad del Estado del presidente Luis Abinader, ¿cómo está organizado? ¿Cómo no? Don Guillermo, lo primero que yo quiero decir, algo que usted lo sabe, pero que no lo sabe necesariamente el pueblo dominicano, y es que yo soy casi familia de Luis Abinader. Y le explico por qué. En el año 1989, aquí en este país había una crisis política. Y el PRD y el BIS determinaron que no irían a las elecciones en el año 90. Y ese prócer de la libertad y de la democracia, que es el viejo José Rafael Abinader, encabezó la lucha porque el PRD pudiera ir en el 90 a las elecciones. Ahí empieza una relación con él. ¿Y usted lo acompañó? Yo lo acompañé. Yo fui su jefe de campaña en ese momento. Y ahí mi vinculación fue familiar. Yo tengo el privilegio de conocer de manera cercana a doña Zula,
la viuda del prócer José Rafael Abinader. Pero yo vi crecer a José Rafael, hijo, ya empezando a ser rector de la universidad, y conocí de cerca a Rita, su hija, y mucho más de cerca, porque era el más joven, a Luis Abinader, ¿entiendes? Entonces yo soy un hombre agradecido, y esa familia me trató bien. Y ahora que Luis resulta que es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en este siglo, decidimos conformar este movimiento cuando nadie pensaba en eso. Hace 1 año y medio, don Guillermo. ¿Quiénes lo acompañan? En este movimiento, quiero pedirle excusa a don Guillermo, porque la memoria, usted sabe cómo es en televisión. Y yo quiero compartir con los televidentes algunos de los dirigentes principales de este movimiento. Élido Alcántara, que es presidente en funciones, el licenciado Antonio Diloné, el doctor Francisco Zacarías Vendé, el licenciado Sergio Núñez Parras, el doctor Santos Aturria, el doctor Adolfo Portes, el licenciado Nefri Pérez Volques, el doctor Tomás Baloy, Paul Vladimir Portorreal, subsecretario, licenciado Minario Encarnación, licenciado Marino Rodríguez, Raúl Pérez, la licenciada Arely Félix, la mujer participando en este movimiento, pero desde un principio, doña Rosa María Enrique, presidenta de las mujeres, la licenciada Miesotti Benjamín, el licenciado Emmanuel Bisonó. En la juventud hay una gran participación, don Guillermo. El ingeniero Rafael Sánchez, Huáscar de los Santos, Jonathan de la Mota Brea. Don Guillermo, usted me felicitó una vez por el trabajo extraordinario que se está haciendo en las redes sociales. Ese es Brea. Y Eridania de la Cruz, Odaliz Graciano, Juan Encarnación, Lorenzo Erasme, Carlos Florentino Encarnación, Inosca Encarnación y el periodista Rodolfo Ramírez. Y ahí ahora, brevísimamente, para que usted vea que es una dirección nacional que no está completa. Nosotros tenemos una dirección ejecutiva imitando al Partido Revolucionario Moderno de 59 miembros. Pero en todo el país tenemos representación. No voy a leer la totalidad del país. Pero quiero decir que en el Distrito Nacional hay un equipo encabezado por Antonio Diloné. En Santiago, Sergio Núñez Parra. En San Cristóbal, la licenciada Judy. En Azua, el periodista Esteban Brito. En Barahona, el exgobernador Julián Peña. En San Juan, el locutor Enmi. En Elías Piña, el profesor Máximo Canario. En La Vega, el licenciado Rafael González. En Espaillá, mi provincia. ¿Entiendes? Ahí tengo al doctor Darío Jiménez. En Montecristi, el empresario José Núñez. En Valverde Mao, el ingeniero Arismendi Medrano. En Atomayor, don Cristóbal Pacheco. En El Ceibo, Juan Ramón Rijo. En San Pedro de Macorís, doña Altagracia. Y en Monteplata, don Miguel González. Don Tomás Hernández Alberto, trabajando por la continuidad del presidente Luis Abinader. Es decir, para que ganemos en primera vuelta con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. 22 encuestas dicen eso. ¿Usted qué dice? Don Guillermo, es que el pueblo dominicano nunca había tenido un hombre que se dedicara 100%, 7 días a la semana, 24 horas del día. Yo creo que hasta cuando duerme está pensando en el pueblo dominicano. Y es un hombre que trabaja por el pueblo dominicano, que trabaja por los más necesitados, que trabaja por dar garantía al pueblo dominicano de alimentación. Un hombre que ha habido fracasos en educación, pero no se puede decir que ha sido por falta de apoyo del presidente Luis Abinader. Lo ha habido porque sencillamente no se ha podido hacer lo que había que hacer y lo que hay que hacer en educación. Pero Luis ha estado ahí pendiente, presente y accionando. Es decir, Luis Abinader hace tiempo que se ganó la confianza del pueblo dominicano y hace tiempo que se ganó el apoyo del pueblo. Usted mismo lo ha dicho y lo recojo yo. 22 encuestas no se pueden equivocar. Y en el sentimiento de la gente, si las elecciones fueran hoy, don Guillermo, si fueran hoy, Luis se va con más de un 54% y puede llegar hasta un 57%. Don Tomás, y ese movimiento, el poder para el pueblo,
con el Partido Revolucionario Moderno? ¿Cómo se desarrollan esas relaciones? Don Guillermo, recuerde que el PRM nace del PRD y que mi trayectoria en el PRD más o menos fue una trayectoria digna. Y usted conoce mi manera de ser. Así es. Es decir, mi relación personal con toda la gente buena que pueda haber en una organización. Y no ha sido de otra manera en el PRM. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza. José Ignacio Paliza. Mire, él mismo me confesó que la primera oportunidad que tuvo en política se la concedí yo, en el año 2005, porque él participó con nosotros en la campaña para que Ramón Albuquerque fuera presidente del PRD. Él era para Ramón un hijo, ¿entiendes? Lo llevamos por todo el país y le dábamos la oportunidad a un jovencito que apenas tenía 18. Pero él fue nombrado en la dirección del PRD. Justamente, eso es lo que él me agradece, que yo lo coloqué como secretario político y apenas tenía 18 años. Así es. Así es. Entonces ya usted sabe, esas son cosas que generan. Bueno, pero ahí está también Deligne, Carolina, Yayo. Imagínese, Carolina, yo fui ministro en el gobierno de su papá, el presidente Hipólito Mejía. Un hombre serio, un hombre bueno. Tu amigo. Mi amigo, casi mi hermano. Sí, así ¿Entiendes? es. Y Carolina era prácticamente parte de la familia, ¿entiendes? Pero lo formidable, primero permítame decirle que José Paliza no solamente ha sido un excelente presidente de un partido, sino que ha sido un excelente funcionario. Un funcionario que saca tiempo para su organización, además de ser efectivo y eficiente en su trabajo. Y en cuanto a Carolina, usted sabe por dónde andan las encuestas en favor de que ella permanezca, casi 80%. De manera que es una valoración increíble. La primera alcaldesa que ha tenido el país. Eso es verdad. Mire lo formidable. Eso es verdad. Entonces usted tiene... Pero ella no está aspirando a No, en absoluto. Usted está trabajando a nivel nacional para que se mantenga en el poder político el presidente Luis Abinader. Usted sabe de mi cariño, de mi afecto por el compañero y amigo que fue secretario de Educación, el compañero Fulcal. Una relación que viene de una vida entera, Roberto Fulcal. Es decir, presidente de la Comisión de Estrategia del PRM. Sí, presidente de la Comisión de Estrategia. Así es, así es. Entonces, usted, por ejemplo, para nosotros era no desconocida, pero para el pueblo era desconocida la compañera vicepresidente, Raquel Peña. Pero ocurre que Raquel Peña era hija de los líderes fundamentales que tenía el PRD en Santiago, de los Peña. ¿Entiende? Sí. Entonces, que ha sido una revelación su paso por la vicepresidencia. Entonces usted tiene, por ejemplo, un hombre humilde, un hombre bueno, el ministro de Obras Públicas. De Línea Ascensión. Bueno, justamente ayer estuvimos juntos, estuvimos conversando y ya pronto debe estar en las redes. Mire, eso es lo que se llama un ministro de Obras Públicas. Secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno. Y se ocupa de trabajo. Por ejemplo, yo lo encontré ayer trabajando como secretario de organización, recibiendo gente al por mayor y detalle. Es un hombre que se conecta con su pueblo, que hace un buen trabajo y se que conecta. Apoya a los PRMistas y a los aliados. Así mismo, ahí usted tiene a Yayo Sanz, igual. Mire, ese transformó a aduana. ¿Entiende? Usted sabe lo que es conseguir que en un solo día usted resuelva los problemas de importación de aduana. Eso es una revolución. No me extraña porque se viene de familia. Y así hay muchos otros dirigentes que usted lo conoce. Bueno, Wellington me encomendó que le saludara de manera muy personal. Ese es otro de los líderes. Un trabajador incansable. Del PRM. Sí, exacto. Entonces, es una constelación. Pero Nelson Arroyo, que está en Indotel, también usted lo conoce muy bien. Y es una revolución lo que ha hecho. El mundo digital en la República Dominicana ha crecido un 217%. De todas maneras, don Tomás, lo que usted está... Y todos esos son mis amigos, mis compañeros. Y en otro espacio hablaremos de otro, porque no podemos tampoco tomar el espacio solamente para... Pero es la realidad, ¿entiendes? Ahí está Tony Peña Guava, sí, claro. El hijo del líder José Francisco Peña Gómez, en la fase que tiene que ver con el gabinete social. Gloria Reyes. Oye, gente que está haciendo un trabajo fabuloso. No podemos negar que hay muchos que dejan que decir.
usted sabe cómo soy yo. A otros que no atienden a los compañeros y las compañeras. Esa es la verdad. Bueno, de todas maneras, don Tomás, usted apoya precisamente a nuestro presidente y líder Luis Abinader, no solamente por ser el presidente honrado que no teníamos por más de 20 años en el poder político, sino porque merece ser apoyado, como lo apoya la mayoría del pueblo dominicano, que lo expresa en las encuestas, para continuar desarrollando y produciendo un cambio económico y social para nuestra querida familia dominicana. Don Guillermo, hasta la Biblia expresa, por sus hechos lo conoceréis. Luis Abinader tiene 3 años en hechos que le dicen al país que está gobernado por un hombre que tiene corazón, que tiene alma, un hombre sencillo, un hombre, alguna gente se extraña de que Luis abrace. Mire, eso lo aprendió de su papá también, ¿entiende? De manera que abraza y piensa en la gente, porque yo digo que él es la mezcla en lo que tiene que ver con transparencia, en lo que tiene que ver con todo lo que significa la lucha contra la corrupción. Pero tiene una ayuda permanente de nuestra primera dama, Raquel Albaje de Abinader. Bueno, yo diría que esa es la sinfonía perfecta. Porque eso es otra cosa, don Guillermo. Si usted se fija, todos esos personajes que hemos hablado y otros que pudiéramos mencionar, tienen familias que funcionan. Hay conceptos familiares. Vienen de familias que funcionan y son familias que funcionan. Los valores existen en todas esas personas. Claro. Entonces, todo eso se lleva al poder, ¿entiendes? Y entonces, Luis Abinader ya no es una necesidad. Es que Luis Abinader es mucho más, mucho más. Luis es prácticamente la garantía de que este proceso, que fue un cambio absoluto, yo suelo decir que enderezó el camino de la democracia, transformó el camino de la democracia. Mi querido Tomás, contigo podemos hablar y a nosotros nos da mucho placer siempre, por muchas horas, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Pueblo dominicano, a ti que pudiste darte cuenta, ahora que parece mucho tiempo que ha pasado, de lo malvado que fueron aquellos que se quedaron con los recursos tuyos, que impidieron que la educación progresara, que nos robaron los años de desarrollo. Usted se imagina, con 20 años administrando de manera honesta, este país fuera desarrollado. Lo fuera, lo digo yo. Y lo digo porque en el año 1978 yo visité Tailandia y nosotros teníamos una situación igualita que Tailandia. Y hoy día Tailandia es uno de los tigres del Asia, de los tigres del Asia. Es decir, nosotros estamos retrasados en 8 o 10 años al desarrollo. Y este segundo cuatrenio de Luis Abinader va a ser un cuatrenio que abrirá las puertas al poder para el pueblo. Mi querido Tomás Hernández Alberto, apreciamos mucho tu presencia, también te apoyamos, nosotros apoyamos ese movimiento, el poder para el pueblo, porque apoyamos a nuestro presidente y líder Luis Abinader, que merece, y lucho como tú por 4 años más. Pero a ti te reiteramos que siempre tendrás la oportunidad de venir a Aeromundo a defender a tu movimiento en favor del presidente Luis Abinader y a defender tu democracia dominicana a la que tú le has aportado tantos años para fortalecerla. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el presidente del movimiento El Poder para el Pueblo. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Joel Santos, nuestro ministro de la Presidencia,
un funcionario querido por muchos en el Partido Revolucionario Moderno, partido que ayuda a nuestros militantes y dirigentes. Joel Santos, estamos muy complacidos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote lo que es una realidad en la vida nacional. Vamos a cumplir 3 años con el presidente honrado Luis Abinader en el poder político. ¿Qué ha significado para ti estos casi 3 años? Y tú que acompañas a gobernar bien a nuestro presidente y líder Luis Abinader, ¿qué tú dirías? Ante todo, quiero comenzar dándote las gracias por la invitación a este importante programa en el cual me siento honrado de regresar y siempre felicitarte por la atención que consiste este programa en los dominicanos, con tanta información que aquí se maneja y que ayuda a las personas a orientar sobre los principales temas de la República Dominicana. Muchas gracias, Joel. Lo segundo, no quiero dejar pasar la oportunidad y saludar a todos mis compañeros del PRM, con los cuales estamos siempre trabajando de la mano para hacer cada vez más de este país un mejor país. ¿Qué significado tiene para ti estos 3 años? Bueno, la verdad es que estos 3 años han sido de transformación para la República Dominicana. El país ha tenido la ventaja de tener a un Luis Abinader en el poder con tantos temas complicados y difíciles que se ha tenido que enfrentar. Un presidente que se preparó para gobernar y que ha tenido una agenda en la cual, a pesar de las circunstancias, es decir, una guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa a Ucrania, la situación de salud que enfrentó el mundo, aún se ha aprovechado las circunstancias para transformar este país. Y no hay que ir muy lejos las estadísticas están allí para mostrarlo. Un país con un crecimiento el año pasado de 4.9%, 12.7% de crecimiento en el 2021, es decir, de los países que más han crecido en la región en este escenario, una inflación completamente controlada, con ya bajando el 5%, es decir, dentro del rango meta de las autoridades monetarias. 4.3%. Sí, del 4 más 1 menos 1, lo cual es un resultado sorprendente para cualquier economía. Inversión extranjera por encima de los 4.000 millones de dólares, reservas internacionales por encima de los 16.000 millones de dólares, una tasa de cambio completamente estable que inclusive ha tenido una apreciación en este periodo, inversiones públicas de gran trascendencia en el proceso, eso lo podemos abundar más adelante. También tenemos programas sociales que han ayudado a la gente y que han tenido como consecuencia que la pobreza haya bajado 2 puntos porcentuales, lo cual también es algo sorprendente en medio de todo este escenario. Es decir, ha habido una política económica equilibrada de crecimiento. Uno de los pocos países, Guillermo, uno de los pocos países que ha logrado mejorar sus calificaciones de riesgo en este escenario, logrando que las principales calificadoras de riesgo, como son, para mencionar, Standard & Poor's, Moody's, hayan mejorado nuestra calificación. No, son muy pocos países del mundo que pueden presentar este escenario. Pero tú sabes, Joel Santos, que la aplicación por vez primera de ese presidente honrado que tú acompañas a gobernar en el Palacio Nacional, Luis Abinader, fue la aplicación de una política desarrollista para aplicársela buscando desarrollo y dinámica a esa locomotora que significa el desarrollo de la nación. Eso ha hecho el presidente Luis Abinader y también una política monetaria que lo acompaña. ¿Cómo tú lo explicarías? Sí, la realidad es que hay que felicitar a las autoridades del Banco Central, en el gobernador Héctor Valdés Albizu, que ha sido un acompañante de la gestión económica exitosa de Luis Abinader. Así es. Hemos tenido una política monetaria que ha ido delante de la mayoría de los países del mundo. Se incrementaron las tasas de interés cuando otros países todavía estaban lidiando con dificultades.
nos hemos ido adelante, para poner en palabras, y ya en estas alturas ha comenzado el descenso de las tasas de interés. 50 puntos bajó. Sí, para generar crecimiento en el momento adecuado para esta economía, con una inflación, como ya he mencionado, totalmente bajo control, que beneficia de manera directa a los más necesitados, porque la inflación es el peor flagelo que cualquier economía puede tener. 94.000 millones para dinamizar el circulante en las manos del público, en las manos de clase media baja y clase media. ¿Cómo tú lo explicarías? Que tendremos un país que tendrá su inflación controlada y rumbo al crecimiento económico desarrollado, al tiempo que se realizan importantes obras, don Guillermo, debo decirle, obras estratégicas, porque esto es un gobierno que trabaja bajo la planificación, que tiene un plan de trabajo para transformar a la República Dominicana, y por eso vemos inversiones que van y que no solamente se concentran en áreas urbanas, las tenemos en todas partes. Podemos encontrar inversiones en Pedernales, que era una zona olvidada para la República Dominicana en su historia. Una inversión de 4.700 habitaciones hoteleras en una primera fase, más de 2.000 millones de dólares. Se están construyendo en estos momentos 2 hoteles. Ya inclusive hay una licitación para un tercer hotel, es decir, serán 3 hoteles. En Pedernales. En Pedernales que ya han comenzado a construir, pero también inversiones públicas de gran trascendencia, todo lo que son las plantas de tratamiento, lo que son la carretera, por ejemplo. El acueducto, planta de tratamiento, sí, las vías. La carretera Enriquillo Pedernales, que va a reducir un tiempo importante, pero esto va acompañado de otras obras en el resto del sur, como es la circunvalación de Asua, que ya está terminada, la circunvalación de Baní, que está en proceso de construcción, lo que nos permitirá acercar el Gran Santo Domingo a todo el sur, es decir, una conexión que va a traer desarrollo económico por construcción de un nuevo aeropuerto en Cabo Rojo. Particularmente en la zona de Oviedo se estará desarrollando el nuevo aeropuerto, ya se está realizando toda la planificación que permitirá pues conectar a Pedernales con el resto del mundo. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos inversiones agropecuarias importantes en el centro de la frontera, todo lo que es Elías Piña. Y debo dar un paso atrás y decir que las inversiones de Pedernales impactan de manera directa a 4 provincias de la llamada región Enriquillo: Barahona, Bauruco, Independencia y ya Pedernales, que ha sido mencionada. Si seguimos moviéndonos hacia el noroeste, es decir, hacia el norte, encontramos la trascendental obra de lo que será la remodelación del puerto de Manzanillo. ¿Cómo va eso? Que ya iniciará obras en el mes de julio de este año, pero que ha atraído inversión privada, porque esto es lo interesante, don Guillermo, por eso hablaba de inversiones estratégicas, porque son inversiones públicas que están generando un efecto multiplicador de importantes inversiones privadas. Y este es otro ejemplo, porque en la zona ya hay comprometidas obras por más de 2.000 millones de dólares que impactarán, de nuevo volvemos a la regionalización, no solo la zona de Pepillo Salcedo, sino que de manera concreta toda la provincia de Montecristi, pero no nos quedamos ahí. Tenemos que agregar Valverde, tenemos que agregar también Dajabón, que se verán de una manera importante beneficiadas por inversiones privadas, particularmente en el sector agropecuario y en el sector de las zonas francas, y con otras obras viales que están mejorando completamente la conexión de esa zona con el resto del país, incluyendo todo lo que es un mejoramiento importante de la autopista Duarte y de manera concreta lo que se va acercando a la zona de Montecristi con un proyecto del BID que incluye la llamada circunvalación de Navarrete. Bueno, mi querido ministro de la Presidencia, pero la verdad es que hablar de Montecristi hasta el puerto de Manzanillo, eso no había ocurrido antes en ningún gobierno. Y tú tienes responsabilidad en que eso
los resultados se den como están acordados. ¿Qué tú dirías? La realidad, don Guillermo, es que podemos decir que el presidente nos ha dado la oportunidad de trabajar de la mano con él, no solo en este caso al ministro de la Presidencia, que obviamente trabaja de la mano, pero también a todo un equipo de importantes funcionarios que están dando el todo por lo que es que este gobierno pues sea un éxito y que sea un gobierno transformador y que se continúen realizando obras importantes en todas las partes del país. Podemos hablar también de todo lo que tiene que ver con la transformación de las grandes obras de movilidad urbana, de movilidad colectiva. Ya hemos visto la inauguración del teleférico de los Alcarrizos. Así es. Pero también tenemos, don Guillermo, importantes obras como es el teleférico de Santiago, que estará listo para el próximo año, y también lo que es el monorriel de Santiago, una obra transformadora de todo lo que es la movilidad en la provincia de Santiago o en la ciudad de Santiago, que permitirá conectar todos los puntos urbanos con las zonas donde están la mayor cantidad de trabajos en Santiago. Pero ya el presidente, don Guillermo, esta semana acaba de anunciar el tren metropolitano, que va a partir desde el Centro Olímpico, particularmente la Kennedy, hacia lo que es la Charles de Gaulle, con un impacto sobre gran parte de los habitantes del Distrito Nacional y de lo que es Santo Domingo Este, porque el tren en una primera etapa llegará hasta la Charles de Gaulle y en una segunda etapa llegará hasta lo que es el aeropuerto de las Américas, con un impacto en una cantidad importante de población y que impactará sin lugar a dudas la dinámica del movimiento urbano en el Gran Santo Domingo. Mi querido Joel Santos, hablar de los programas sociales para ayudar a la gente, para ayudar a la madre dominicana, para ayudar al pueblo pobre en general, ¿cómo tú lo explicarías y su impacto? Gran parte del éxito en haber controlado los precios y que el país disfrute de una inflación estable tiene que ver con esos programas sociales que ayudaron a paliar las necesidades de la población cuando eran más urgentes. Pero hay que hablar del programa Supérate, hay que hablar de los programas de INESPRE, hay que hablar de todo un andamiaje social que, como dije, ha ayudado. La comida gratuita también. Los comedores económicos, claro, que han sido fundamentales en su coordinación. Todos los programas de estabilización, no solamente a través de INESPRE, sino el mismo Ministerio de Agricultura. Las grandes obras que van directo a las zonas más necesitadas. Particularmente me puedo referir a las cañadas que tanto han manejado la CAS, como también lo ha manejado INAPA. Puedo poner un ejemplo, don Guillermo, que yo les recomiendo a la población que vayan y vean cómo se maneja o se transforma una zona a través de una cañada. Y me estoy refiriendo a la cañada de Gurabo en Santiago, que se ha convertido en... Bueno, ese es un trabajo grande de Wellington ahí, Wellington al norte. La verdad que Wellington ha hecho un excelente trabajo y también el director de la CAS también ha hecho un excelente trabajo con lo que es la cañada de Guajimía, que también se está realizando. Cristo Park, para mencionar otro ejemplo, que es tomar zonas olvidadas, zonas que están llenas de basura, que con contaminación ambiental, y convertirlos en parques en beneficio de las comunidades que allí se encuentran. Yo les recomiendo a las personas que vayan y vean estas obras para que verdaderamente se puedan percatar del trabajo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Mi querido ministro de la Presidencia, de mi gobierno, de mi presidente y de mi partido, hay un trabajo grande que también tenemos que reconocer: el aumento de sueldo a nuestros militares y policías, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Miren,
unidades móviles para vigilancia en la frontera. ¿Cómo tú lo explicarías? En ese aspecto lo podemos hablar de dos temas. Lo que es el equipamiento de las Fuerzas Armadas, un presidente y un trabajo del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa excelente, del jefe del ejército, del jefe de la Armada, del jefe de la Fuerza Aérea, es verdad, de todo el Estado Mayor. Nunca antes se había visto un trabajo tan unificado de lo que son todos los cuerpos armados en la República Dominicana, trabajando en un solo objetivo, que es defender la integridad territorial de la República Dominicana y cada vez más prepararse. Pero para eso han recibido la dotación y el equipamiento adecuado para realizar el apoyo del comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es el presidente Luis Abinader. Don Guillermo, y si hablamos de la reforma policial, pues también ahí tenemos una labor de profundidad. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que se está trabajando una reforma policial seria, que abarca no solamente aspectos, vamos a decir, de equipamiento, sino que también abarca aspectos estratégicos, de educación, aspectos educativos y también aspectos de mejorar la dignidad de los policías. Por eso hemos visto que los sueldos de los policías, que antes andaban por los 10,000 pesos, ahora ganan 30, 40,000 pesos. Pero no solamente eso, tienen seguro premium para ellos, para sus familiares, porque son las personas que toman más riesgo en la calle. Y vemos cada vez más los policías que están más conscientes de sus funciones. Y el presidente también ha ordenado de que se readapten todos los centros de entrenamiento. Se ha trabajado con el sector privado en hacer una revisión curricular de todo lo que son los programas de entrenamiento, donde miembros del sector privado, incluyendo las universidades, se han esforzado en hacer lo que es una revisión completa y vamos a tener policías cada vez mejor preparados, en mejor condición de dar el verdadero servicio de seguridad ciudadana que debe tener este país. Bueno, una pregunta obligada, no podemos dejar de hacértela ni terminar esta conversación sin hablar de esta unidad en nuestro Partido Revolucionario Moderno y los aliados, apoyando la continuidad, la reelección, como se le quiera llamar, de 4 años más. Tú y yo lo hacemos para que continúe el presidente Luis Abinader y las encuestas siguen expresándose que la mayoría del pueblo dominicano la apoya. ¿Qué tú dirías? Hemos dicho públicamente que si bien el presidente no ha manifestado su deseo de continuar, nosotros como ciudadanos entendemos de que el presidente Luis Abinader debe continuar por 4 años más porque el país necesita de que haya esta continuación de esta obra que se viene realizando. Y la verdad es que se puede realizar de la mano de todo el equipo del PRM que está unificado alrededor de la figura de nuestro presidente, de nuestro líder. José Ignacio Paliza haciendo un trabajo excelente. Hay que quitarse el sombrero con el trabajo del presidente del partido, de la secretaria general del partido Carolina también, Mejía, Carolina Mejía, de Línea Ascensión como secretario de organización y todos. En fin, un equipo de trabajo que ha sabido pues prepararse para llevar al partido a ser un soporte importante para lo que es nuestro presidente de la República. Mi querido Joel Santos, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Quiero aprovechar la oportunidad para exhortar al pueblo dominicano a seguir trabajando, a no dejarse confundir por los comentarios pesimistas. Es la oportunidad de nosotros continuar con mucho optimismo al frente de un país que se está transformando. Y no lo decimos nosotros, don Guillermo, lo dicen todos los organismos internacionales que visitan la República Dominicana y reconocen el trabajo que se está haciendo, reconocen cómo este país está cambiando y la población debe sentirse orgullosa porque está siendo parte de ese proceso histórico. Siempre la República Dominicana y los dominicanos
Y los dominicanos, no solo los que viven aquí, sino los dominicanos en el exterior, a quien aprovecho y les envío un fraternal saludo, pues todos debemos seguir trabajando de la mano con optimismo, que es lo que nos ha caracterizado siempre y lo que sin lugar a dudas nos llevará hacia lo que será el camino de convertir a la República Dominicana de un país de ingreso medio a un país desarrollado. Mi querido Joel Santos, nosotros tenemos que decirte que igual que tú, no renunciamos al optimismo. No podemos renunciar al optimismo cuando funcionarios como tú que acompañan a nuestro presidente y líder Luis Abinader a gobernar bien a nuestro querido pueblo dominicano, enfrentando grandes desafíos de todo tipo y en todo momento económico, de alza de materia prima, de alza de petróleo, es decir, enfrentando los desafíos para que un gobernante responsable, serio, honrado y transparente, que no permite corrupción, gobierne para la gente. Nosotros te damos las gracias y te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, no hay tema económico o social que ocurra en la República Dominicana que usted no le dé atención para contribuir con medidas positivas para enfrentarla en favor de nuestro querido pueblo dominicano. En estos momentos que especuladores del azúcar, de ese alimento, azúcar crema, azúcar refino, están especulando, comerciantes irresponsables, almacenando azúcares para subir los precios. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que el Central Romana aumentó la producción de azúcar crema, de azúcar refino, en más de 15,000 toneladas, aumentando precios, acumulando. Lo que tenemos que hacer, presidente, es visitar esos almacenes, porque los sacos de azúcar grandes o de 100 libras no se pueden esconder, y más cuando son cantidades que la reúnen para acumularla y para aumentar precios a través de la especulación. Eso se llama robarle al pueblo dominicano y no podemos permitírselo. Por otra parte, señor presidente, en estos tiempos de democracia y de libertad, y que usted contribuye a demostrarnos todos los días el respeto a la pluralidad política en la República Dominicana. Ahora lo hemos visto en esta semana, hacer reconocimientos de acontecimientos históricos, como fue la llegada del Movimiento Popular Dominicano por Máximo López Molina, o la juventud que luchó contra la tiranía de Trujillo en la clandestinidad del 14 de junio, y los jóvenes que participamos a partir del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, condecorando póstumamente a héroes de la República. Cuando lo vemos actuar en reconocimiento de esa pluralidad política, decimos que hoy en la República Dominicana, la democracia dominicana tiene un presidente que actúa con el respeto a la pluralidad política, a la de todos los colores, al que cree que el consenso no es una opción, sino una obligación moral del liderazgo político responsable para encontrar alternativas de solución entre todos, gobierno y opositores, en favor de la gente. Sin embargo, corruptos y abusadores, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, se niega a rendirnos cuenta de 20 años de corrupción pública y privada, y que él inició ese mecanismo de corrupción con sus 12 años de desgobierno, cuando se apoderó del Ministerio Público, nombrando procuradores generales de la República,
miembro del comité político y del comité central del PLD, llevando a presidente de Suprema Corte, y todavía hoy uno surge de ese Partido de la Liberación Dominicana, es decir, que era miembro de su comité central y otros miembros del comité político lo llevó como presidente, y a jueces también de la Suprema Corte. Hoy no vemos nada de eso. Hoy no vemos a que nuestro presidente, que es usted, patrocina ese aporte de que nuestro Partido Revolucionario Moderno se apodere de jueces. No, queremos el cumplimiento de la ley y que se salga la política del Poder Judicial, de ese Poder Judicial que solo deben estar comprometidos los jueces con cumplir con las leyes y la Constitución. Más del 80% de nuestros jueces, gente honesta, muy poco, el resto comprometido con la corrupción, corruptos, que hay que sancionarlo. Y un Ministerio Público que lo encabeza doña Miriam Germán, que no hay amenaza que valga, que la apoyamos, y a su equipo que la está acompañando a respetar a los dominicanos, que no conculca derechos, ni tampoco le fabrica expediente a nadie. Y eso es posible hoy, señor presidente, porque usted llegó al Palacio Nacional, gracias a Dios, con el apoyo mío, tuyo, Joel, y de todo nuestro pueblo dominicano, a gobernar con transparencia, y entregó de inmediato la decisión suya y nombró a Miriam Germán, Procuradora General de la República, para que con independencia manejara ese Ministerio Público, y eso hace con responsabilidad. Caramba, tiempo de buenos ejemplos, ¿por qué no recordarlo? Y a todos ustedes, mi querido pueblo dominicano, te pedimos que apoye 4 años más para que nuestro presidente y líder Luis Abinader continúe contribuyendo y aportando al desarrollo nacional para mejorarnos la calidad de vida, como lo hace cada vez más a todos nosotros los dominicanos de todos los colores políticos. Muchas gracias. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa para mejorarle la calidad de vida a todos, a los de todos los colores, en favor del fortalecimiento económico y social de nuestra querida familia dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.